Gracias a papá. Iglesia bendecida, gracias a nuestro Dios, en el cual podemos permanecer siempre seguros porque Él nunca cambia. Aleluya. Así es que sientas o no sientas o pase lo que pase alrededor de tu vida, Él te ama. Y su amor nunca cambia. Y su amor nunca deja de ser. Así es que es mejor vivir por lo que dice la palabra de Dios, que somos hijos amados del Señor y que pues mantengamos nuestras raíces del corazón, nuestra fe en su amor y que sepamos que en todo tiempo Él está de nuestro lado. Lo sintamos o no, Dios está con nosotros y es por nosotros. Aleluya. Somos hijos amados del Señor por gracia de Dios. Recuerda esto. Tu fe obra por el amor de Dios, por el ágape de Dios hacia ti. Si tu fe está operativa y puedes conectarte con Dios para recibir, es por el amor de Dios, es por el amor perfecto de Dios para tu vida. No es por cuánto nosotros le amamos a Dios. Nuestra fe opera porque Dios nos ama a nosotros. Aleluya. La fe obra por el amor de Dios hacia ti. Por supuesto, estamos creciendo en esa respuesta de amor a nosotros. Tenemos el amor de Dios para expresarlo, pero todavía no hallamos la perfección, pues que vamos creciendo. Pero el amor de Dios ya es perfecto. Aleluya. Dije que el amor de Dios ya es perfecto. Y ese amor es para ti. Y tu fe obra por ese amor ya perfecto de Dios para tu vida. Amén. Muy bien, iglesia, bendecida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da para estar reunidos esta mañana. Yo sumamente agradecido por el privilegio que tengo de estar delante de ustedes. La iglesia bendita del Señor, comprada por la sangre de Jesús. Aleluya, la mejor familia, la mejor gente, gloria a Dios, está en la iglesia. La iglesia es el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, la nación santa. Aleluya. Aquellos que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Tenemos un Dios virtuoso, amén. Un Dios lleno de virtudes. Un Dios que no es nunca escaso en virtudes. Todas las virtudes, las buenas cosas, todo lo bueno y lo grande está en nuestro Dios. Amén. Así es que todas esas virtudes estamos listos para, como iglesia del Señor, anunciarlas también a este mundo que aún no le conoce. Agradecidos a Dios por este tiempo, pueden tomar su lugar y gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a este tiempo súper especial con nuestro Dios. ¿Están felices esta mañana? Así, muy bien. Avísenle a su cara, ¿ya? A ver, vamos a pasar una miradita por el pueblo de Dios. ¿Cómo andan esos rostros? Comenzamos por aquí, a ver, ¿hay felicidad? No hay felicidad. Ajá. Hasta el medio nomás llega la felicidad por atrás, creo. No, también hay felicidad por... Aleluya. Digan, soy feliz porque tengo a mi Dios y a mi Padre de mi lado. Amén. La Biblia dice que somos bienaventurados, hermanos, doblemente dichosos. Hay una doble felicidad en el Hijo de Dios, no por las cosas que el mundo nos da, sino por la presencia de Dios y por lo que Dios nos ha dado en Cristo. Eso nos hace felices porque eso es más seguro que lo que el mundo puede ofrecernos, ¿verdad? Entonces, en base a eso podemos decir que somos gente feliz, somos doblemente dichosos, bienaventurados y por ello estamos agradecidos a papá. Amén. Ha sido bueno alabar al Señor, adorarle a nuestro papá y vamos a la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios que también nos anima, nos ayuda, nos sustenta. Es nuestro alimento realmente para que el hombre interior, el espíritu, esté cada vez más firme, fuerte y no se doblegue ante absolutamente nada que pueda pasar externamente en cuanto a nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos hace fuertes. Amén. Entonces tenemos una buena actitud para recibir la palabra de Dios y vamos a ir ahora a ello. Y Dios está ministrándonos para que nosotros como hijos suyos le podamos servir de una manera excelente. Hemos visto y nos ha movido el Espíritu Santo también para que en este tiempo estemos refrescando la visión que tenemos como iglesia local, de la cual hablábamos el día domingo, algo de por qué trabajamos como trabajamos, por qué tenemos los grupos Cereal. Les conté un poquito de la historia de mi llamado y eso ya lo vimos y pues
hemos aprendido también, estamos hablando de eso, de la importancia de estar sometidos en el desarrollo eficaz de nuestra visión, de la visión que tenemos como iglesia. Es sumamente importante que los hijos de Dios entendamos que hay un principio de autoridad y sumisión revelado en la palabra, que es tan importante como cualquier otra área de la palabra de Dios, llámese el área de la revelación de la sanidad, de la revelación de la bendición material que Dios tiene para nosotros, de la revelación de su propósito y de cualquier otro tema de la palabra del Señor. Este punto y este principio de autoridad y sumisión está en la palabra, y nosotros como llamados de Dios, como pastores, tenemos el deber de enseñarle a ustedes todo lo que ustedes necesitan saber de parte de Dios, lo que está escrito. Amén. Hay temas, obvio, que nos gustan más que otros, eso es entendido. Hay temas que nos motivan más que otros, correcto. Pero todos son importantes porque todos están en la palabra de Dios, y la palabra no depende de cómo nos sintamos. La palabra de Dios nos dice la verdad y punto. ¿Ok? Si te sientes bien, está bien; no te sientes bien, igual la palabra de Dios sigue diciendo la verdad. Entonces, por eso tenemos que ministrar también estas cosas. A veces cuando se habla del tema de la sanidad nos gusta, nos impacta, lo necesitamos, creemos, y verdad también con el beneficio material que el Señor Jesús también ha provisto para nosotros, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y Dios no está en contra de la bendición material, no está en contra de que nosotros prosperemos. Dios quiere enriquecernos, y todo eso es verdad. Y eso también nos gusta y nos motiva, ¿verdad que sí? Es bonito oír eso. Y puede que nos sintamos bien con ese tema, ¿ok? Pero también este asunto de la autoridad y sumisión está en la palabra de Dios. Y un pastor nunca debe tener problemas con enseñar eso también a la iglesia, puesto que uno no dirige, ni va, ni edifica la iglesia con su cerebro, ni con su deseo, ni con su anhelo, ni con su intención, sino con la palabra de Dios. Entonces, si está escrito ahí, está para enseñarlo. Entonces la iglesia tiene que aprender a valorar también y a recibir todo con una actitud correcta, como buenas tierras, para todo el consejo de Dios, para toda la palabra del Señor. Entonces estamos en la importancia de la sumisión en el desarrollo eficaz de la visión. Cuando se trata de servir a Dios, iglesia bendecida, nosotros tenemos que hacerlo en un contexto de completa sujeción o sumisión a la autoridad de Dios. Primeramente, por supuesto, ahí comienza todo. Dios es un Dios de autoridad, está en un trono de autoridad. Él cuida su autoridad, y cuando Satanás se rebeló, antes de ser Satanás, se rebeló contra Dios, entonces en contra de la autoridad de Dios, no de la santidad, pero de la autoridad de Dios, entonces no hubo lugar a la reacción, ni al perdón, ni al arrepentimiento. Entonces el gran arcángel ministrador del corazón de Dios en cuanto a alabanza y adoración se convirtió en el diablo, o en Satanás, o en el adversario de Dios, y fue echado de la presencia de Dios, y hasta la vista, hasta vernos, nunca más tuvo oportunidad de arrepentirse, porque cuando ya se rebeló contra la autoridad de Dios, ya estaba él con el corazón tan duro de que no había vuelta atrás, no iba a cambiar. Entonces Dios sencillamente lo desechó, y el gran arcángel se convirtió en Satanás. Dios cuida su autoridad, Él es un Dios de autoridad. En la iglesia Él demanda que estemos sujetos a la autoridad de Él. Santiago ya nos ha dicho que nos sujetemos a Dios, que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Bien, eso aprendimos el día domingo. Someteos pues a Dios, o sujétense a Dios, upotazo, o entonces ese es el término original, y resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. Pero también aprendimos que Dios nos enseña que estemos sometidos a quienes, a las autoridades delegadas. No solo a Dios, sino a la gente que Dios llama y que sirve a Dios en la edificación, en la ayuda, en la dirección de las demás personas que nacen de nuevo, que vienen a la iglesia. Y entonces también hay que tener un sometimiento a las autoridades delegadas, se llaman. ¿Qué es una autoridad delegada? Es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Ahora, todos en iglesia en conjunto tenemos autoridad delegada, por ejemplo, para predicar el evangelio. Cuando Jesucristo se levantó victorioso de entre los muertos, Él resucitó, y Él anunció a sus discípulos que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto vayan y prediquen y hagan discípulos en todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio. Entonces, bajo la autoridad del Señor, toda la iglesia puede predicar el evangelio. Tenemos la autoridad y el respaldo del Señor para hacerlo.
La razón por la cual la gente predica en las calles, predica en los ómnibus, predica en las esquinas, predica persona a persona, hacen de una u otra forma el evangelismo, es porque tenemos la autoridad para hacerlo. Es porque no es una ocurrencia. Entonces, si Dios no nos respaldara en esto, la iglesia no predicaría, pero Dios nos respalda en esto, nos ha dado la autoridad y la iglesia por eso predica el evangelio. Jesús dijo: yo tengo toda autoridad, por eso vayan ustedes y prediquen el evangelio. Yo también les doy la autoridad a ustedes para que hagan ese trabajo. Por lo tanto, cuando vamos a predicar, entonces podemos hacer lo que Jesús dijo: poner manos sobre los enfermos, echar fuera demonios y hacer todo en ese contexto. Obedezcan a vuestros hegeomai, a quienes dirigen, comandan, mandan con autoridad oficial, con el atenuante de que entiendas eso, de que estimes esto que Dios te está diciendo. Eso implica esta palabra hegeomai: dirigir, comandar, mandar con autoridad oficial, con el atenuante de que hay que entender y estimar, porque esto viene del corazón de Dios. Ahora, esta palabra enfatiza no el llamado, sino la autoridad que reviste el llamado. Poimen, de Efesios 4:11, enfatiza que Dios nos llamó, pero hegeomai enfatiza la autoridad que Dios nos ha dado, porque no podemos desarrollar nuestro llamado sin el respaldo de Dios, sin la autoridad de Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo, que es sabio, no utiliza poimen, utiliza hegeomai, que enfatiza la autoridad que está sobre la persona que ha sido llamada, no como en el caso de poimen, que enfatiza el llamado. ¿Ok? Entonces dice: obedezcan a vuestros hegeomai, a los que tienen autoridad oficial, a los que mandan, a los que dirigen en la iglesia. Y luego viene otra palabrita relacionada con este asunto, que es sujetaos, obediencia y sujeción. Hemos visto en Santiago lo que significa en el original la palabra obedecer o someterse, jupotazo. Pero aquí tampoco se usa jupotazo cuando habla de sujeción o de sometimiento. Se usa la palabra jupeico, así como suena, con J, jupeico. Hay que estar en una actitud jupeico, de sometimiento, de rendirse, pero siendo débil uno mismo, porque así lo decide. Uno mismo decide hacerse débil para someterse a la otra persona. Tú puedes ser súper inteligente, tener varios títulos universitarios, puedes ser un fortachón, pero estás en la iglesia y en la iglesia hay un peso pluma de 55 kilos que está puesto en autoridad y tienes que hacerte débil ante él. Porque tú naturalmente lo puedes agarrar del cuello y hacer esto con él, pero tienes que hacerte débil ante su autoridad. Eso significa jupeico, que tú te haces débil. La Biblia no dice que eres un débil, pero tú tienes que hacerte débil ante la autoridad de alguien que está en esa posición y que ha sido autoridad delegada de parte de Dios. Eso es una actitud humilde, que tú, teniendo más títulos, aparentemente más sabio, conociendo más, te sometes a una persona que Dios ha escogido, que ha elegido y que está en autoridad en la iglesia. Esto demuestra que un corazón humilde. Entonces el Espíritu Santo ha escogido las palabras adecuadas, hermanos, para que entendamos este asunto de la sujeción en la iglesia. Peizo, jugeomai o hegeomai. Ahora jupeico, que es someterse, rendirse, ser débiles, ya dejar, ya me hago débil. Como Kiko cuando se rinde ante don Ramón, les decía, ¿no? Que primero contradiciendo lo que don Ramón le dice, y al final dice: me doy. Ya me doy, ya es me rindo, ya lo que usted dice así es, ya. Entonces, esta es la idea. Hay que hacerse débiles y rendirse ante la autoridad de Dios, ante las autoridades delegadas que Dios pone. ¿Están entendiendo esto, hermanos? ¿Se están gozando con esto? ¿Les está ayudando? Es muy importante para desarrollar eficazmente la visión de nuestra iglesia. Entonces, hay que hacernos débiles en ese sentido por decisión. Luego dice: porque hay que sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar apodidomi
apodidomi, dar, que significa como quien ha de pagar la deuda, tiene que entregar y devolver. Cuando Dios nos llama, nosotros hay que dar a Dios cuentas, como se dice. Hay que pagar la deuda en este sentido ilustrativo de nuestro llamado. Hay que entregar a Dios informe porque Él nos llamó. Entonces uno va delante de Dios. Cuando uno tiene un llamado y está dirigiendo la iglesia, entonces tiene oportunidad de estar delante de Dios, de orar, de interceder y de hacer cosas. Y en este sentido de entregar y devolver a Dios la información a causa del llamado que tenemos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esta palabra cuenta es logos, que significa palabra, decir, hablar, llevar noticias. Los pastores que dirigimos la iglesia por llamado de Dios y con la autoridad de Dios, vamos a la presencia de Dios a dar cuenta, a informar a Dios de la iglesia. Y hay dos formas de estar en la presencia de Dios con nuestro informe. Podemos hacerlo con mucha alegría, con gozo, con gran regocijo, por causa de los buenos corazones, como los suyos, Iglesia Cristiana de Fesoe, que oyen la palabra de Dios, que aprenden, que reciben y que están sujetos y sometidos. Pero uno que otro que anda por ahí de otra iglesia, no de aquí, pero que a veces viene también acá, que no quieren, que no les gusta, que ya lo oyeron una vez y otra vez y otra vez, y nosotros vamos a decirle a Dios de lo que está pasando, porque tenemos que tratarlo en oración y también tenemos que tratarlo en dirección. Pero cuando vamos a Dios, por causa de los buenos corazones sometidos, decimos: Dios Padre, gracias. Gracias por traer este tipo de gente. Gracias por esos corazones. Gracias por respaldar nuestra visión. Gracias por gente con esa actitud. Gracias por gente sometida que nos está ayudando a desarrollar la visión. Y pedimos, Padre, tu bendición, tu sabiduría. Añádele más y gloria a Dios por sus vidas. Y estamos, ¿qué? Bendiciendo. Y las bendiciones no son un chiste en el reino de Dios. Son reales. Cuando oramos al Padre y le pedimos, Dios es fiel. Y oye nuestra oración y manifiesta eso. De 20 formas, su multiforme gracia se hace presente en eso. Pero cuando vamos del otro lado, por los insurrectos, por aquellos que son los bravos, por aquellos que dicen: no, a mí no me gusta, no me parece, que se ha creído. Entonces estamos, Señor, soplando, estamos ahí delante del Señor, suspirando fuerte. Aquí dice que para no ir con angustia, para no ir con queja. El término ahí es estenazo, que para no ir como que estamos metidos en aprietos, porque la gente nos pone en aprietos cuando se rebela contra Dios. Dañan, no dejan que todo siga en orden, la embarran. Sí, malogran lo que está funcionando bonito con esa mala actitud, porque no están siguiendo con esa actitud correcta por la cual uno agradece y pide bendición. Entonces, en vez de estar hablando palabras buenas, dice aquí, para que no lo hagan estenazo, quejándose, como que están metidos en aprietos, suspirando y angustiándose. Porque pasa eso, hermanos. Ustedes no lo ven, pero pasa en la vida de los pastores. Somos agradecidos a Dios por la preciosa gente, pero también sufrimos cuando hay uno que otro que está por ahí batallando en contra de la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que decir: llévatelo, Señor, llévatelo. No, todavía no hemos llegado nunca a eso, solo es una broma. Entonces, en vez de ser agradecidos y pedir bendición, hablamos otra cosa, de las malas acciones, y en esas no hay provecho ni beneficio. Por eso dice: porque esto no os es provechoso. Y en el reino de Dios hay que ser inteligentes, sabios, para que todo nos aproveche, nos ayude, nos dé crecimiento, nos ministre, nos bendiga. Entonces, cuando hay sujeción, es de provecho y beneficio. Cuando no hay sujeción, esto no es provechoso. Entonces, iglesia del Señor, sigamos lo que la palabra de Dios nos dice.
Obedezcamos a nuestros dirigentes, obedezcamos a aquellos que mandan con la autoridad oficial y creamos y estimemos esto, sujetémonos, hagámonos débil ante la autoridad por disposición, por decisión personal, y entendamos que los pastores tienen que dar cuenta a Dios. Es un llamado de gran bendición, pero de gran responsabilidad. No es un chiste, no es un jueguito el asunto de ser un pastor. También hay que dar cuenta a Dios. Y podemos dar cuenta con gozo o también de la otra manera. Pero a mí me gusta dar cuenta con gozo delante de Dios, de la iglesia bendita que Él me ha llamado y a la cual estoy pastoreando. Yo agradezco a Dios por ella. Hay personas que nunca han sabido de esto, entonces ya están aprendiendo la palabra de Dios. La rebelión, hermanos, que se expresa a veces en palabras y en conducta, va a causar daño y pérdida a quienes la practican. Eso es lo que dice este pasaje al final del verso de Hebreos 13:17 que hemos leído, que no hay provecho. Entonces, ¿qué va a traer? Pérdida de comunión con la iglesia, con Cristo. La Biblia tiene muchísimos ejemplos de gente con esta actitud que ha dejado sus iglesias, se ha ido a otro lado, aún se ha ido al mundo y han perdido el plan de Dios por falta de sabiduría y de estar sometidos en el contexto de la iglesia. Entonces termino recordándoles que cuando se trata de servir a Dios en nuestra iglesia local y de ser eficaces en el desarrollo de la visión, esto tiene que ser hecho en un contexto de sujeción o de sumisión. Todas las cosas conforme a la palabra de Dios, que se levanten en todas las áreas de su vida para la gloria de Dios, para todos ser agradecidos a Dios. Un pastor está buscando eso cuando es llamado y tiene el corazón de Dios. Yo estoy agradecido a Dios de que Él, conociéndome como me ha conocido desde antes de la fundación del mundo, sabiendo quién soy, de mis aciertos y errores y fallas, Él con todo no se desanimó y me llamó para servirle. Y a ustedes también desde antes de la fundación del mundo les ha conocido, y conociéndoles con todo les amó y les llamó para ser parte de su familia y ser parte de esta preciosa iglesia. Y gloria a Dios, Él lo ha hecho. Él nos ama. Y entonces, hermanos, el plan de Dios es ese, que entendamos que si hay una autoridad es para nuestra edificación. Y Pablo le dice así a los corintios en 2 Corintios 13:10, les dice: les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio, no para destruirlos, sino para edificación de la iglesia o de la comunidad. Noten que Pablo entendió bien este asunto y no se amilanó, no se avergonzó, lo habló abiertamente, no mandó a decir con otros acerca de esto. Él se paró firme y habló por el Espíritu y directamente a la iglesia. Entonces un pastor, como les dije al comienzo, tiene que hablar de esto también, aunque sabe que a veces va a haber resistencia a este tema, igual que a veces cuando se enseña del dar o del diezmar, de ofrendar, también hay cierta resistencia en algunos, pero de todas maneras es parte del plan de Dios y de la palabra de Dios. Al comienzo no se lo entiende de repente, pero cuando Dios nos va enseñando y revelando y alumbrando el entendimiento, y decimos: wow, yo pensé que en la iglesia me querían sacar mi plata, pero después entiendes, en la iglesia Dios quiere bendecirme, porque Dios ama al dador alegre, y el que siembra generosamente también segará. Entonces cambia nuestra manera de pensar, porque no queremos destruir, hermanos, queremos edificar. Y hay que entender que la autoridad es para eso. Pero Pablo no se amilanaba y él sabía que tenía su autoridad. Un pastor debe estar seguro de su llamado, y si está seguro de su llamado, también de su autoridad para enseñar y decir las cosas. Yo estoy seguro de mi llamado a ser pastor, porque si no, no hubiera iglesia. Ustedes no vienen por mi pinta, ¿no? Ustedes vienen porque tienen testimonio del llamado de Dios. Entonces, como decía Pablo, son la firma de mi llamado, el sello de mi llamado. Porque si no hay un llamado, entonces no hubiera iglesia, no hubiera gente que sigue el ministerio. Pero ustedes son diríamos, lo que comprueba, la comprobación de mi llamado. Ahora, yo estimo el llamado de Dios y estimo también la autoridad de Dios. Pablo decía: mi autoridad. Por eso yo hablo sin vergüenza, yo tengo autoridad.
de parte de Dios. No la creé, no la compré, no soborné para esto. Es que Dios, cuando llama, nos habilita también con la autoridad para desarrollar el ministerio. Y esto también tienen que saberlo y tenerlo en su corazón. Y esta autoridad, hermanos, de mi parte, siempre será para edificar, para ayudar, para dar crecimiento a sus vidas. ¿Ok? Termino. ¿Cuántos de ustedes tienen un verso favorito? ¿Tienen su versículo favorito o no? Ese versículo que les gusta, que lo han leído una y 100 veces, lo han memorizado, y es el que ministra sus vidas. Su verso favorito. Yo voy a hablarles de mi verso favorito. El verso favorito realmente de todos los pastores. Hebreos 13, 17. Porque es el respaldo de Dios para nuestro ministerio, hablando de la autoridad que tenemos y bendiciendo también al cuerpo de Cristo para una actitud correcta. Hebreos 13, 17. Ahí lo hemos leído algunas veces, hemos predicado. Hoy estuve metiéndome un poco más a escudriñar los términos originales, lo que significa. Realmente hay mucha riqueza en esto para bendecir nuestra vida. Hebreos 13, 17. Dice así. Ya con esto nos vamos al final ya. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque esto no os es provechoso, o no les es beneficioso, o no les va a ayudar en nada si ustedes no lo hacen así. Empieza este verso diciendo obedezcan, obedecer. Sabemos que la obediencia en el Nuevo Testamento es una actitud de respuesta al amor de Dios. No es una obediencia para que si obedecemos Dios haga cosas, Dios nos salve y esto o lo otro. La obediencia hoy neotestamentaria está basada en la gracia de Dios y es una respuesta por lo que Dios ha hecho. Es que nosotros obedecemos y seguimos la dirección de Dios. Hago esa salvedad y recuerdo esto. Entonces, obedecer dice aquí en a vuestros pastores. El término obediencia es peizo. Como suena, P-E-I-D-S-O, peizo es el término original. Y ustedes dirán, ¿pero qué me importa eso original? No, ni entiendo la palabra. Yo lo digo porque primero hay algunos que sí les puede interesar, y segundo por el significado que tienen las palabras, que es más amplio en el original, en el hebreo o a veces en el griego, que en nuestro idioma. Entonces hay amplitud en el significado. Por eso lo menciono, porque quiero afianzarlos y que tengan un bagaje más del significado de las palabras, más amplitud, y ustedes sean ayudados, por supuesto, en eso. Entonces, para nosotros obedecer, ¿qué es? Hacer algo, ya está. De repente me dicen algo, yo obedezco, lo hago, ya. Pero el término peizo significa esto. Primeramente es una actitud pacificadora y conciliadora. Es decir, tú obedeces y con tu obediencia estás permitiendo un ambiente pacífico y conciliador con tu autoridad. Vas a vivir en paz, hermano. Vas a estar tranquilo tú, tranquilo yo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo esta actitud de obediencia. Y ese es el contexto en el cual el apóstol está hablando aquí. Además, obedecer implica el asentimiento, la aceptación. El decir sí, sí, sí. No lo entiendo todo, pero Dios lo dice, entonces me pongo de acuerdo. Eso se llama el asentimiento. Hay gente que no es creyente, pero que sí tiene asentimiento mental de la existencia de Dios. No lo entienden a Dios, no lo conocen, pero aceptan su existencia. Entonces así es con este asunto de la obediencia y la sujeción. Peizo es una actitud de pacificación y conciliación con nuestra autoridad. Es que nosotros tengamos un descanso interno. Peizo significa que hay un descanso interior, hay confianza en que esto lo ha establecido Dios, en que Dios lo ha diseñado de esa manera, en que Dios, el que es sabio y tiene toda la razón del universo, Él ha establecido que las cosas sean así. Por lo tanto, yo tengo un descanso interior, tengo tranquilidad en que haya un pastor de parte de Dios que pueda ayudar mi vida. Eso es lo que implica toda esta palabrita peizo, que es obedecer,
que ha sido traducida obedecer. Entonces significa actitud pacificadora, conciliadora, descanso interno, significa seguridad, significa conveniencia, este término peitzo, también crédito, y hasta significa que tú creas en lo que Dios ha determinado, que tú creas en lo que Dios ha establecido, que tú creas en aquella persona que de parte de Dios ha sido llamada para bendecir tu vida. No que lo veas mal, no que dudes en todo de él, sencillamente que creas, por supuesto, cuando te habla la palabra de Dios, pero que creas, cree en su corazón, cree en su motivación. Entonces ustedes ya me conocen ya más de 22 años, 23 años, entonces ahí seguimos en la brega y ya me conocen con mis aciertos y errores seguramente. Pero hay un llamado a que creamos en lo que Dios ha diseñado, en lo que Dios ha hecho, porque la buena obra que Dios ha comenzado, esto funciona para ustedes y para mí, Dios la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y entonces seremos infalibles todos cuando ya venga el Señor y nuestros cuerpos sean glorificados. Ahí sí estaremos recontra chévere, 100% felices y disfrutando en la presencia de nuestro Dios. Pero hoy hay un llamado a eso, a estar teniendo una actitud de seguridad, de confianza, de conveniencia, de creer aún en lo que Dios está haciendo y a través de quién lo está haciendo. Dice, obedezcan a vuestros pastores. El término original en otros contextos para la palabra pastor es poimén. Por ejemplo, en Efesios 4:11, donde dice que Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ahí el término es poimén. Y en otros contextos también es poimén. En otras veces, cuando Jesús habló de que las ovejas estaban desamparadas como ovejas que no tienen poimén, que no tienen pastor. Pero aquí no se usa el término poimén. Aquí hay otra palabra que tiene un significado interesante. La palabra aquí es hegeomai, como suena, hegeomai, J-E-G-U-E-omai, así como suena, hegeomai. Y este hegeomai significa dirigir, comandar, mandar con autoridad oficial. Aquí no se usa poimén, se usa hegeomai. Dice, misión a la autoridad que dirige, que manda, que trae guía para nuestra vida, para hacer tal o cual cosa, tal o cual cambio. Y hay que sujetarse. Que nos va a gustar, no siempre nos va a gustar. Que nos va a parecer bien a la mente humana, no siempre nos va a parecer bien. Pero todo hay que recibirlo con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo dice, así no lo entienda todavía, siempre está diciendo, si la palabra de Dios lo dice, esta es la verdad y yo lo voy a hacer. Si Dios lo revela en su palabra y Él lo dice, esa es la verdad y yo lo voy a obedecer. Y entonces ahí hay bendición y ahí hay manifestación de un corazón humilde, de una mente humilde que está anudada y que está ahí bien pegada a la sujeción que Dios enseña en su palabra. ¿Qué va a haber al final para esa persona? Gracia. ¿Qué va a haber? Beneficio. ¿Qué va a haber? Bendición. Recuerda que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al altivo, pero da gracia a los humildes. Amén, iglesia. Amén. Bendecidos esta mañana o tarde ya. ¿Están contentos o no? ¿Y quién lo diseñó y por qué en la iglesia se trabaja de esa manera? Entonces los que están puestos en autoridad necesitan la sujeción. No hay que ser ni irrespetuosos o desobedientes a la autoridad delegada. Recuerda, la autoridad delegada de parte de Dios es para tu edificación, es para tu bendición. Eso está escrito y lo vamos a leer en un ratito. Importante entonces que el cristiano, todo creyente, tiene que ser librado de sus propios pensamientos o razonamientos en este aspecto, como en tantos otros que a veces tenemos pensamientos equivocados con los cuales venimos a la iglesia. Ya nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios, ya estamos asistiendo, pero nuestra mente necesita ser renovada, cambiada por la palabra de Dios. Los pensamientos nuestros antiguos hay que quitarlos para poner nuevos pensamientos en nuestra mente.
pensar los pensamientos de Dios y pensar con la mente de Cristo. Entonces esto es importante. Necesitamos ser librados de los propios razonamientos. Si somos librados de nuestros propios razonamientos, entramos a la línea que Dios quiere. Si no somos librados y mantenemos nuestros propios razonamientos, tarde o temprano vamos a estar produciendo palabras injuriosas, palabras que van a denotar desprecio y rebelión en contra de la autoridad. Es necesario, digan es necesario. Hermanos, esto es importante, que nos desliguemos de los pensamientos naturales y carnales en este aspecto y podamos pensar de acuerdo a la mente que Dios nos ha dado, que es la mente de Cristo, de la cual vamos a hablar en un ratito. Ok, Primera de Pedro 5:5, vamos a ir por ahí, creo que ya lo leímos, pero hay algo importante que sacar esta mañana de esta escritura. Otra vez, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, jupotazo es el término original, ya lo leímos, a los ancianos o gente que puede ser cronológico y también es en el sentido de madurez. Los jóvenes estén sujetos a los ancianos, que pueden ser, les digo, gente mayor en edad, pero también en madurez espiritual. Y todos sumisos unos a otros, los jóvenes a los ancianos, a quienes está diciendo que deben someterse. Dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios va a trabajar con gente y con personas, deben ser gente sujeta, gente sometida. Dios, el término resistir es antitazomai. Antitazomai, anti es contra. Dios está en contra de esta actitud de orgullo, de soberbia y de vanidad. De la gente que dice, yo soy así, a mí me parece así, a mí me gusta así, yo creo y yo opino esto. No importa lo que dice la Escritura, no importa lo que la palabra nos revela, pero a mí me parece así. Yo pienso esto, a mí me hace sentir mejor este asunto, yo lo veo así, dicen. Entonces hay una resistencia a la sabiduría de Dios. Antitazomai significa que Dios se opone a este tipo de actitud y Dios hace resistencia. Y Dios llama a este tipo de personas gente soberbia o orgullosa o vanidosa. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que Dios da gracia a la gente que se sujeta, a la gente que se somete, a la gente que es humilde. Una de las características de una persona humilde es que es sometida. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era sometido totalmente a la autoridad del Padre y a la dirección del Espíritu Santo. Él era sometido 100%. Nosotros estamos creciendo en eso, estamos aprendiendo y Dios nos está ministrando y vamos creciendo en eso. Pero Jesús era totalmente sometido. Entonces hay un llamado a la humildad, hay un llamado a la sujeción, a la sumisión. Y esto tiene un resultado de bendición, de beneficio para nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Dios da gracia, da favor. Gracia es favor. Dios da gracia. Dios da favor, Dios da beneficio, Dios da bendición en el sentido de manifestación. ¿A quiénes? A los humildes. Aquí en este contexto, humilde es el que está sujeto, el que se somete. Quien es un soberbio, un orgulloso, un vanidoso, es aquel que no se somete, aquel que resiste a la autoridad, aquel que no le gusta este asunto de estar bajo autoridad y tener una actitud de sometimiento o de sujeción. Algo interesante de este pasaje que estuve escudriñando es que donde dice la Escritura revestidos de humildad, al comienzo del versículo, jóvenes estén sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, en el término original significa ceñidos y anudados, ceñidos y anudados. Nosotros tenemos que estar ajustados a la humildad o ajustada nuestra vida con humildad. Antiguamente la gente usaba unas túnicas muy largas y era costumbre tener un cinto que lo aseguraban aquí a la cintura y le hacían un nudo para cumplir su propósito tanto con el vestido como con la cinta misma.
Entonces acá la ilustración es esa: hay que ceñirse y hay que anudarse a la actitud de la humildad. Pero también esta palabra humildad aquí tiene que ver con la humildad de la mente. En nuestra mente comienza todo, mis amados hermanos. Yo puedo estar hablándoles de la autoridad y sumisión, y si hay alguien que no le interesa el tema, puede estar pensando en otra cosa, o puede estar elucubrando o fabricando sus propios pensamientos cuando yo estoy predicando acerca de autoridad y sumisión. Por eso es que hay que ser en nuestra mente, donde el pastor no nos ve, donde los demás no nos ven, en nuestra mente hay que ser muy cuidadosos. Porque en nuestra mente podemos pensar todo lo que se nos viene en gana, todo lo que queremos. Si queremos, contradecimos la palabra; si queremos, negamos la palabra; si queremos, pensamos en otra cosa, y estamos ahí bien sentaditos mirando al pastor, pero no oyendo la voz de Dios a través del pastor. Entonces necesitamos cuidar nuestra mente. Aquí es muy importante que este término revestidos de humildad es que nos ciñamos y nos anudemos a la humildad de la mente, que ajustemos nuestra mente para que esta mente esté sometida al pensamiento de Dios, a la revelación de Dios en cuanto a la autoridad y sujeción. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces recuerden que cuando habla de revestidos de humildad, en el original implica a la humildad que comienza en nuestra mente. Ahora les hablo algo: hay una verdad espiritual muy importante que la iglesia debe considerar, tener en cuenta, y es la que el Espíritu Santo revela por el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto y les dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una declaración tremenda. La iglesia tiene la mente de Cristo. Tienes que saberlo, hermano, y tienes que recibirlo y gozarte. La iglesia tiene la mente de Cristo. No tendrás algún día la mente de Cristo. La declaración de la palabra por el Espíritu es que tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué tenemos la mente de Cristo? Es porque solo con la mente de Cristo vamos a poder pensar bien y vamos a poder estar en armonía con la palabra y con la voluntad de Dios. Porque la mente carnal no. La mente humana que se dice, la mente natural no. Esa mente natural piensa: a mí me parece, a mí me gusta, yo creo, yo siento y bla 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 y bla bla bla. Pero la mente de Cristo es la única que va a decir lo que dice Dios. Aunque no me hace sentir bien porque yo pienso esto y lo otro, pero como Dios lo dice, yo lo creo, lo acepto y lo sigo. Esa es la mente de Cristo. Solo con la mente de Cristo y recibiendo las cosas con la mente de Cristo es que vamos a pensar así. Y tal como pensamos, vamos a hablar y vamos a actuar y va a haber un resultado en nuestra vida. Entonces tenemos que ser humildes en nuestra mente. Yo les voy a leer lo que Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 2 del 12 al 16. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leer este pasaje, ¿ok? 1 Corintios 2 del 12 al 16 en la NTV dice así: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Gloria a Dios. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales evalúan todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, puesto que están evaluando desde el contexto de Dios, del contexto de la verdad, del contexto espiritual. Y el verso 16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. Nosotros los creyentes espirituales entendemos este asunto.
Aquí sí tenemos comprensión de lo que Dios nos está diciendo, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo con la mente de Cristo vas a entender este asunto de la autoridad de Dios, de la autoridad delegada y de la sujeción que debes guardar a las autoridades delegadas. La mente humana va a mirar a la persona, va a decir: es igual que yo, tiene orejas, yo las tengo más bonitas, él ya no tiene pelo, yo sí tengo pelo abundante. Y va a ver a la persona y va a decir: ¿qué me va a enseñar? ¿Qué va a decirme? ¿Por qué él tiene que hacerlo? ¿Por qué va a decirme que yo haga así o asá? Eso va a decir la mente natural. Pero la mente de Cristo va a decir: gracias Dios, porque yo necesito un pastor. Porque si no puedo estar disperso y desamparado, pero necesito un pastor que me ayude para ser perfeccionado, para crecer, para cumplir tu propósito y para vivir en plena bendición. Porque yo no soy un soberbio, no soy un altanero, no soy un orgulloso, yo soy humilde y tú das gracia a los humildes. Esa es la mente de Cristo. Y tenemos la mente de Cristo. Esa es una declaración contundente que la palabra de Dios nos muestra. Nosotros, hermanos, siempre decimos: somos el templo del Espíritu. ¿Amén o no? Porque el Espíritu está en nosotros, tenemos testimonio de que somos hijos de Dios. Es verdad eso. Dice: hemos recibido el Espíritu de Dios y no del mundo, para conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y Dios nos ha concedido privilegios y nos revela en su palabra principios de vida, de bendición, de beneficio. No para dañarnos, sino para edificarnos. No para robar de nosotros, sino para enriquecer nuestra vida. No para quitar, sino para añadir. Son los principios de la palabra de Dios. Solo que tenemos que entenderlo de esa manera. Por eso les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. No cogemos un libro de filosofía, un libro de humanidades, un libro de humanismo para enseñarles estas cosas, pues ahí no hay esta revelación. Tomamos la palabra de Dios y miren lo que el apóstol dice: usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Cuando yo hablo de autoridad y sujeción, ¿qué estoy haciendo, iglesia del Señor? Estoy usando las palabras del Espíritu para enseñar o explicar verdades espirituales. Yo no puedo usar libro de matemáticas, no puedo usar lógica, filosofía, humanismo, no, para enseñarles el plan de Dios, la bendición de Dios, el gobierno de Dios. No se puede. Tengo que usar la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Tengo que usar las verdades de la palabra de Dios para explicar verdades espirituales. Y eso es lo que Pablo dice: usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pregunta: ¿dónde están las palabras del Espíritu? Toda escritura es inspirada por Dios. Sabemos que el Espíritu inspiró toda escritura. Entonces usamos las palabras que están escritas, estas palabras que son espíritu y son vida, para explicar las verdades espirituales. ¿De dónde les estoy enseñando este asunto de autoridad y sujeción? ¿De dónde estoy enseñando que la iglesia debe estar sometida? ¿De un libro que yo escribí? ¿De un libro de un gran escritor que ha sido condecorado y reconocido como premio Nobel? No, estamos enseñándolo de la inspiración del Espíritu, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Si yo quiero que entiendan este asunto de la autoridad y la sujeción, tengo que usar las palabras del Espíritu, que ya están inspiradas y que están escritas. Y que por eso ustedes pueden confiar que no es algo mío, sino es algo de Dios. Porque no predico mi idea, mi intención, sino lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los que no son espirituales no pueden recibir. El mundo, por eso, como no es espiritual, tiene sus propias ideas y pensamientos. En el mundo nadie me dice nada, yo soy libre de hacer lo que quiero, con tal, dicen, para arreglar el asunto, que no le haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que me da la gana. El mundo vive así, el mundo es anárquico, no hay autoridad, más que de fachada nomás y cada uno hace lo que quiere. Pero en la iglesia es distinto. Ahora, la gente del mundo no son gente espiritual, por lo tanto, ellos no entienden estas verdades. Para ellos les suena ridículo, dice, y no lo pueden entender, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Si estás entendiendo este asunto de la autoridad y la sujeción y dices amén y te conectas con ello, eres una persona espiritual. Eres alguien que está recibiendo de Dios y estás mostrando que realmente es así. Ahora, en la iglesia todo comienza con un nuevo nacimiento, pero hay un proceso de crecimiento. Hay personas, creo, que no han escuchado este mensaje nunca en su vida. Hay otros que sí lo hemos oído. Siempre hemos tratado de refrescar esta palabra cuando el Espíritu ha puesto para hacerlo, y hoy lo estamos haciendo así. Pero hay personas que no oyeron, entonces necesitan aprender. Quizás ven cosas que decimos, dirección que damos, y se pregunten, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué él tiene que decir así? ¿Por qué me tiene que mandar? Dicen así. Es sencillamente porque hay un orden y hay un principio de autoridad y sujeción que lo ponemos en actividad, en acción, en el contexto de la iglesia para desarrollar eficazmente la visión. Entonces, hoy ese tipo de personas que nunca oyeron y que se hacen preguntas acerca de este asunto de que ¿por qué tal hermano está ahí mandando, tal hermano está dirigiendo, por qué tal hermano me dice esta cosa, por qué el pastor dice esta cosa? Entonces tienes que saber que hay algo de parte de Dios, hay un principio de autoridad y sujeción, y que la Biblia nos enseña a someternos a las autoridades delegadas. Esto no es una imposición, esto no es una obligación, esto no es una exigencia. Este asunto es algo que tienes que decidirlo. Pero tienes que decidirlo y atenerte, como se suele decir, a las consecuencias que trae una decisión. Si sigues por aquí en favor o en pro de lo que Dios dice, estás en orden dentro de la visión. Si sigues por el otro lado y no quieres, vas a estorbar la visión, vas a causar dolor a la visión, no vas a encajar en la visión, y entonces sencillamente pues estarás al margen viendo lo que las cosas están pasando. Porque la gente que no está sometida no encaja en una visión, tampoco puede servir en esa visión. Lo que va a pasar es que va a ser un estorbo. Dios nos llama por eso a todos a tener una actitud de sujeción, de sometimiento también a las autoridades delegadas, y a enfocar este asunto con la mente de Cristo. Porque solamente la gente espiritual recibe las cosas que le son enseñadas por las palabras del Espíritu para enseñar estas verdades espirituales. Es decir, enseñamos con la palabra de Dios. Nosotros somos los que podemos entender a Dios, su plan, su propósito, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen la mente de Cristo? ¿Tienen al Espíritu Santo habitando en ustedes? ¿Tienen la mente de Cristo? Ok, tenemos que usar la mente de Cristo para ponernos de acuerdo con este punto, este tema, este principio de la autoridad y la sumisión. Entonces, Dios nos ha dado la mente de Cristo y la tenemos porque no hay otra forma de armonizar con sus pensamientos para conocer, para entender a Dios con inteligencia espiritual y pensar como nuestro Dios en todo. Porque dentro de la iglesia, hermanos amados, ya no podemos vivir con la mente antigua, con nuestra manera de pensar de antes. Hoy tenemos que pensar con la mente de Cristo. El problema siempre ha sido que la gente razona desde siempre, y uno de los principios, les dije el domingo pasado, básicos de la vida es el raciocinio. Nos gusta razonar y razonar y razonar y pensar que nuestros razonamientos son los correctos. Eso nos gusta a todos en términos generales y naturales. Nos gusta pensar y que lo que yo pienso está bien. Y si a alguien le dicen que deje de razonar y que escuche y se somete, es como que le estás condenando a la horca y causando un gran problema en su vida. Pero Dios nos enseña en su palabra a ser gente sometida. Hay dos clases de cristianos: los que viven en el nivel de los razonamientos y los que viven en el nivel de la sumisión. Hay gente en la iglesia que todavía está razonando y a veces ya están siendo enseñados una vez y otra vez y todavía guardan actitudes incorrectas. Esto debe cambiar, porque esto hace daño a la persona. Lo vamos a ver y comprobar antes de terminar el tema. Ahora, tienes que recordar que la autoridad en la iglesia es para sumisión, la autoridad y sumisión es para edificación, es para ayuda, es para bendición. Si Dios ha llamado a un pastor, es porque el pastor ha recibido el corazón de Dios para ayudar, para bendecir, y tiene ese sentir de parte de Dios.
Yo no he sido puesto aquí para destruir sus vidas, hermanos. La autoridad es para edificación, no para destrucción. Yo no he sido puesto aquí para hablarles de que la voluntad de Dios es que se enfermen. Yo no estoy aquí para predicarles eso, porque yo amo que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Y si hay ataques del diablo en su cuerpo físico, ustedes sean sanos, porque los amo. Yo no quiero destrucción para sus vidas. Yo no quiero que ustedes estén destruidos. Yo quiero que ustedes estén edificados, porque la autoridad es para edificación. No quiero robar nada de ustedes, no quiero que se empobrezcan ustedes, quiero que prosperen en la autoridad que nos ha sido dada. Así es que la iglesia es una iglesia con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos autoridad contra el diablo, contra Satanás también. Toda autoridad yo les doy a ustedes para hollar serpientes y escorpiones y contra todo enemigo, y nada les hará daño, dijo el Señor Jesús. Entonces la iglesia es una iglesia con autoridad. Lo que Jesús ganó se lo dio a la iglesia. Él es la cabeza, pero se lo dio a la iglesia, que es el cuerpo. Así es que la iglesia es una iglesia de autoridad, pero también es una iglesia que se somete a la autoridad de Dios y también a las autoridades delegadas, a quienes Dios llamó y lo representan a Él en esta tierra. Entonces Dios, les dije el día domingo, Él sí tiene una autoridad directa sobre la vida de sus hijos en varias cosas, en todas las áreas, menos en el área de la edificación del cuerpo de Cristo, del funcionamiento y del gobierno de la iglesia. Dios tiene autoridad directa para guiarte en dónde quieres vivir, qué profesión vas a estudiar. Si lo buscas, Dios te dará dirección. Con quién te vas a casar, Dios te dará dirección. Yo no tengo autoridad para escogerte esposo o esposa, eso no es mi tema. No tengo autoridad para decirte anda, vive a Chile porque aquí en Perú no está bien para ti. No tengo esa autoridad, nunca lo voy a hacer. Tengo autoridad dentro del ámbito que Dios me ha llamado, que es el gobierno de la iglesia. Porque Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces en esa área sí yo tengo autoridad. Y tengo que enseñarles esto, o recordarles o refrescarles eso de parte del Señor, porque hay autoridad directa de parte de Dios para guiarte a ti, decirte a ti cosas, qué negocio emprender, dónde quieres hacer tal o cual cosa. Pero en el contexto de iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que Él mismo ha constituido, ¿quién? Jesús. Constituir es dar, constituir es conceder, confiar, entregar, ofrecer, presentar. El término didomí significa eso, que Él mismo escogió, Él mismo confió, entregó, ha ofrecido a la iglesia, le ha presentado a la iglesia, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, necesitamos estar sometidos y sujetos a la autoridad delegada. Digan autoridad delegada. Digan el pastor es autoridad delegada. Ok. Y las autoridades que ayudan al pastor dentro del orden y el gobierno de la iglesia también son autoridades delegadas. Entonces, toda autoridad delegada necesita que quienes están bajo esa autoridad se sometan voluntariamente. Nadie va a imponer, nadie va a amenazar, nadie va a decir cualquier cosa para tratar de ganar la autoridad. No, Dios solamente nos enseña, Dios solamente nos dice este asunto es así, y nosotros, haciendo uso de nuestra sabiduría, si la tenemos por la palabra y de libre albedrío, entonces hacemos lo que Dios nos dice. Y si no queremos, no lo hacemos. Solamente que en ambos casos hay consecuencias. Hay consecuencias del sometimiento, de seguir la dirección de Dios, y hay consecuencias del no sometimiento, del no seguir la autoridad de Dios. ¿Está claro eso? Siempre va a haber consecuencias. Si te sometes, buenas. Si no te sometes, malas. Si vas por donde Dios quiere, siempre buenas. Si no, va a haber malas. Pero la elección es nuestra. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Delante de ti está la vida y la muerte. Y le dijo, elige pues la vida. Consejo, dirección, pero no obligación. Ya depende de cada uno. Entonces ahí prima nuestra sabiduría, nuestro corazón y el deseo de agradar a Dios.
Necesitamos como iglesia entender que Él ha constituido entonces a los llamados dones del ministerio dentro de la iglesia para la edificación y para el gobierno. También ahora es notorio y es clarísimo que antes que los pastores surjan como ministerios para cuidar la iglesia, estuvieron los apóstoles. Desde ya cuando Cristo los llamó, ellos ya comenzaron a ser llamados o vistos así como discípulos, luego como apóstoles. Todavía no había pastores en los inicios de la iglesia. Y entonces la mención de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores al último es porque el ministerio pastoral y de enseñanza en la iglesia surgió en última instancia. Ya habían apóstoles, ya habían evangelistas, ya habían profetas del Antiguo Testamento, pero pastores y maestros surge a la necesidad que Dios conocía de que sus hijos fueran establecidos, fueran ayudados, fueran madurados en el conocimiento de Él, de Jesucristo, para cumplir el propósito de la iglesia y para que la iglesia crezca, se edifique y se extienda. Entonces por eso son mencionados al final de la historia, no porque sean menos importantes. Aquí todos los dones son importantes, pero tienen funciones diferentes. Ahora, en la iglesia no es dirigida por apóstol, ni por evangelista, ni por profeta. En la iglesia están los pastores. Dios llamó a los pastores a la iglesia. Alguien dijo que el pastor está casado con la iglesia. El pastor ministra, el pastor vive, el pastor está compartiendo la visión a la iglesia. Y entonces los otros dones, los otros personajes que Dios ha llamado, llámense apóstoles, pueden ayudarnos, pueden venir, bendecir, un profeta, un evangelista. Pero quien para en la iglesia, quien está constante en la iglesia, permanente en la iglesia, es un pastor. Recuerdan que Jesús estuvo predicando por muchos lugares y por aldeas, y entonces dice la palabra de que Él andaba sanando, enseñando y predicando, y la gente era bendecida por esta razón. Pero sin embargo no era todo el plan de Dios que la gente oiga y sea bendecida y reciban una sanidad, una provisión, una ayuda de cualquier tipo. Necesitaban conocer el plan de Dios, necesitaban conocer más de Dios, necesitaban desarrollar una visión de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice Jesús que vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejitas que no tenían un pastor. No dice que tuvo compasión porque la gente estaba ahí dispersa y estaba desamparada como ovejas que no tienen su apóstol o su evangelista o su profeta, sino que eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían un pastor. Por eso Dios llama a los pastores a la iglesia para pastorear, para ministrar, para dar una visión, para ayudar, para que puedan desarrollar la iglesia con el gobierno que Dios ha establecido y así puedan ser edificados. Ese es el llamado y ese es el diseño de Dios. Las ovejas necesitan un pastor, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, de acuerdo a lo que Jesús decía, pueden estar desamparadas y dispersas. La ovejita es el único animalito que cuando se desvía, se dispersa, va a estar desamparada, porque la ovejita no tiene la capacidad, esto está comprobado en la parte de la zoología, la capacidad de regresarse. Si un perro sale de la casa, el perro regresa, a veces al tiempo, pero regresa. Una vez me regalaron un perrito, de acuerdo, lo tuve un tiempo allá en el campo, y al tiempo él desapareció y regresó desde la quinta, no sabemos cómo, el olfato, no sé qué hizo el perrito, súper inteligente. Bueno, regresó y llegó a su casa, que era aquí en el centro, por la Plaza de Armas, ¿ok? Entonces, desde la quinta regresó. Pero si hubiera sido una oveja, hermanos, imposible. La oveja se queda ahí, nunca da vuelta para atrás, porque no es esa su característica. Las ovejas pueden dispersarse y estar desamparadas y necesitan un pastor. La oveja solamente está guardada y cuidada cuando tiene un pastor. Por eso Jesús dijo que el pueblo estaba disperso y desamparado como ovejas que no tienen un pastor. Entonces es muy importante reconocer esto. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa a la autoridad de Dios, es una persona que tiene que ser obedecida, no por causa de quién es, sino por causa del llamado que tiene, porque Dios nos ha llamado para eso.
Cuando Dios nos ha llamado, nos ha dado una visión, algo que hacer. El domingo pasado les conté de eso, de la visión que tenemos con la iglesia. Entonces nos da algo que hacer, nos da la sabiduría que no es humana, nos da cosas del corazón de Dios a nuestro corazón para poder impartir a la iglesia. Inclusive en cuanto a la palabra que la iglesia necesita recibir, al alimento que la iglesia necesita. A veces uno en su cabeza tiene 1000 cosas que quisiera compartir con la iglesia, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque nos da a quienes tenemos esa responsabilidad lo que la iglesia necesita. No lo que nosotros queremos ni la iglesia quiere, pero lo que la iglesia necesita. Porque ¿de quién es la iglesia? ¿Es del pastor? ¿Es de la iglesia misma? No, la iglesia es de Jesucristo. Entonces, a raíz de este orden y de cómo Dios hace las cosas, es que nos da a nuestro corazón cosas que hay que impartir. Yo no ofrezco este alimento sencillamente porque me gusta y que sepan que yo soy un pastor y tengo autoridad. No, sé que hay gente, sé que hay personas que necesitan refrescar la iglesia que ya conoce, y muchos otros que nunca oyeron del tema y necesitan oír esta palabra. Porque a veces pueden tener actitudes reacias a la autoridad. Porque a veces no les puede gustar el tema de la sujeción y se quedan ahí, y necesitan aprender por la palabra, no por mí, por la palabra de Dios, lo que es este asunto